Universidad César Vallejo, solo para los que quieren salir adelante. Buenos días, profesor. Yo soy Gloria de Paz José Manuel. Bueno, a continuación haré la presentación del caso de Juliana la Monja Girales, el cual nuestro grupo analizó no solo por su relevancia jurídica, sino también por su relevancia mediática y social, ya que este caso se trata de un proceso penal que generó gran controversia en el Perú, no solo por los hechos que lo originaron, sino también por el debate en torno a los derechos fundamentales, la proporcionalidad de la pena y la interpretación constitucional. Bueno, este caso se enmarca en un proceso penal por delito de parricidio. Juliana la Monja fue acusada de haber dado muerte a su madre. Es un hecho que conmocionó a la opinión pública. Tras un proceso judicial, fue condenada por el Poder Judicial, decisión que posteriormente dio lugar a la presentación de un recurso ante el Tribunal Constitucional. En esta etapa, el análisis se centró en determinar si durante el proceso se vulneraron derechos constitucionales y si la pena impuesta se ajustaba a los principios de legalidad y razonabilidad. Bueno, las partes involucradas en este caso, por un lado fueron Juliana la Monja en calidad de recurrente, por otro lado las salas penales que conocieron el caso en sus distintas etapas y finalmente el Tribunal Constitucional del Perú, órgano encargado de revisar si hubo una afectación de derechos fundamentales en el debido proceso. En este caso es de gran importancia para nuestro análisis jurídico porque nos permite reflexionar sobre la aplicación del derecho penal, el respeto al debido proceso, la valoración de las pruebas y el papel del Tribunal Constitucional como garante de los derechos fundamentales. Además, porque nos pone en evidencia cómo un caso penal puede ser influenciado por factores sociales y mediáticos, lo que hace necesario un enfoque jurídico riguroso e imparcial. Doy pase a mi compañero. El 5 de marzo del 2005, en el domicilio que compartían Juliana la Monja Hilares, una adolescente de 18 años, y su madre María del Carmen Hilares, en circunstancias de que no se encontraba el padre ni el hermano, se produjo una discusión dentro de la cocina. La relación madre-hija era tensa desde hace tiempo atrás, con antecedentes de conflictos frecuentes. Ese día la discusión verbal se intensificó rápidamente hasta llegar al contacto físico. En medio de la disputa, Juliana tomó un cuchillo de cocina y amenazó a su madre con que si no la dejaba en paz la asesinaría, a lo cual la madre no se dejó intimidar y también cogió un cuchillo. Durante el forcejeo se produjo un apagón momentáneo en la vivienda, lo que oscureció el ambiente por unos instantes. La madre sufrió múltiples heridas punzocortantes, algunas de ellas en zonas vitales como el cuello y el pecho. La herida que fue considerada mortal es la que comprometió a la arteria carótida izquierda, produciendo una hemorragia masiva. Las lesiones encontradas en la víctima fueron 65 heridas punzocortantes, varias heridas superficiales en el rostro, cuello y pecho. Una herida penetró la zona del cuello y cortó la arteria carótida, siendo la causa principal de la muerte por hemorragia masiva. Otras heridas fueron contundentes o al colgajo, sugiriendo un ataque con furia prolongada. Las lesiones que se hallaron en Juliana son heridas superficiales en brazos y manos, características de una persona que se defiende ante un ataque con cuchillo o forcejeo. Estas heridas no fueron de gravedad ni compatibles con un ataque que justificara una reacción letal. Según Juliana, sostuvo que actuó en legítima defensa. Afirmó que su madre la agredió primero y que ella simplemente se defendió. Mencionó que el forcejeo fue intenso y que no tuvo intención de matar, sino de detener la agresión. Alegó haber perdido el control en un estado emocional extremo
inferida por el estrés familiar constante. Sin embargo, esta versión fue considerada parcialmente verosímil, puesto que, si bien se aceptó que hubo una situación violenta previa, las pruebas indican que la reacción fue desproporcionada frente a la defensa razonable. Los elementos controvertidos para esto fueron el número de heridas, puesto que la cantidad encontrada, que son 65 heridas punzocortantes, es una cantidad excesiva para un acto de autodefensa. El número fue interpretado como evidencia de pérdida de control o intención homicida. Asimismo, el arma utilizada, que fue el cuchillo de cocina, fue encontrado en la escena. No se acreditó que la madre lo hubiera utilizado como arma. El uso repetido del mismo indica una planificación o al menos una persistencia en el ataque. También la falta de certeza sobre la herida fatal, aunque se identificó la laceración de la carótida como causa directa de la muerte. No se descartó que otras heridas también hayan sido potencialmente mortales o contribuyentes para el deceso de la señora María. Y por último, la hipótesis de premeditación, puesto que la fiscalía insinuó que Juliana habría intentado previamente ya envenenar a su madre, puesto que en un vaso de gaseosa se encontró rastros de veneno para ratas, ¿no? Pero esta hipótesis no fue del todo acreditada por el fiscal para agravar la pena. A pesar de todo esto, el Poder Judicial, mediante la Sala Transitoria de la Corte Suprema, concluyó lo siguiente: Juliana fue condenada por parricidio, pero se le reconoció una circunstancia atenuante, que fue la legítima defensa imperfecta. Asimismo, se determinó que hubo una agresión inicial de la madre, pero la respuesta de Juliana fue desmedida y orientada a causar la muerte. La pena se fijó en 12 años, menor a la típica para parricidio, que es de 20 a 30 años. Y esto, según el sustento de los jueces, fue debido a su edad, a su conducta posterior al hecho, puesto que llamó a la policía y se entregó pacíficamente. Asimismo, que también existía una ausencia de antecedentes penales, judiciales y policiales, ¿no? Y por último, se le ordenó el pago de una reparación civil a favor de su padre y su hermano, quienes fueron considerados víctimas indirectas. Después de los hechos ocurridos el 5 de marzo de 2005, se dio inicio a un proceso contra Juliana Yamoja Hilares por el presunto delito de parricidio. A continuación se resume la ruta procesal. Sentencia de primera instancia en 2006. El juzgado penal condenó a Juliana a 20 años de prisión, considerando que existían elementos suficientes para atribuirle la responsabilidad penal directa por la muerte de su madre. La confirmación de la Corte Suprema en 2007, que la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema confirmó la sentencia condenatoria mediante una sentencia o una ejecutoria suprema, es decir, una decisión final sujeta a revisión ordinaria. La demanda de habeas corpus de 2007, frente a esta ejecutoria, Juliana interpuso un recurso de habeas corpus argumentando que se habían vulnerado sus derechos fundamentales durante el proceso penal, lo cual constituía a una amenaza grave a su libertad personal. La sentencia del Tribunal Constitucional en 2008, el tribunal resolvió declarar fundada en parte de la demanda. Si bien no ordenó la libertad inmediata de la recurrente Juliana, sí se declaró nula la ejecutoria suprema por considerar que carecía de motivación suficiente, afectando así el debido proceso. Los derechos alegados como vulnerados fueron el derecho a la defensa por no haberse valorado
adecuadamente los argumentos de la acusada. Como segundo punto, la presunción de inocencia por haberse inferido su culpabilidad sin pruebas concluyentes. Como tercer punto, el derecho a una debida motivación de las resoluciones judiciales por parte de la Corte Suprema. Este caso, entonces, evidencia cómo un recurso de habeas corpus puede usarse para impugnar resoluciones judiciales cuando afectan derechos fundamentales, aunque no siempre conlleve la excarcelización inmediata. Identificación de la ratio antecedente. La ratio antecedente o razón central de la decisión del Tribunal Constitucional, en este caso, se fundamenta en la indebida motivación de la ejecución suprema que condenó a Yanela Yamoja. El tribunal identificó 3 errores principales en la sentencia de la Corte Suprema. 1. Falta de lógica en la indiferencia de culpabilidad por el número de heridas. La Corte Suprema consideró que el número de heridas infligidas a la víctima eran incompatible con una actuación en defensa propia. Sin embargo, el TC concluye que esta indiferencia carece de respaldo lógico, ya que no se valoraron otras circunstancias del hecho ni la dinámica del forcejeo. Fundamento 17. 2. Incoherencia narrativa en los hechos descritos. El relato fáctico contenido en la ejecutoria suprema presentaba contradicciones y omisiones, lo que generaba dudas razonables sobre la secuencia exacta de los acontecimientos. Fundamento 19-22. La Corte Suprema no aclaró aspectos claves en el momento de la agresión, ni el tipo de arma utilizada, ni el contexto del apagón. 3. Uso indebido de prueba indicaría sin justificación lógica. Se utilizó prueba donde indicaría para sustentar la condena, sin explicar de forma adecuada cómo esos indicios llevaban a una conclusión de culpabilidad más allá de toda duda razonable. El tribunal señaló que este tipo de prueba debe ser coherente, convergente y suficiente, lo cual no ocurrió en este caso. Fundamento 25-30. En base a estas deficiencias, el tribunal concluyó que la sentencia de la Corte Suprema violaba el derecho a la debida motivación, lo cual justifica su anulación. Esta decisión refuerza la exigencia de que las sentencias penales estén plenamente fundamentadas, especialmente cuando se trate de restringir la libertad personal. Continuando con la exposición, hablaré de 3 reflexiones del tema mencionado. La sentencia del Tribunal Constitucional refuerza el rol de los jueces como garantes del debido proceso, subrayando así la necesidad de decisiones judiciales sólidamente notificadas, coherentes y basadas en una lógica judicial y clara. Al advertir sobre el peligro de sentencias arbitrarias sin justificación objetivo legal, el TC nos menciona que por la falta de motivación vulnera así el principio constitucional como lo que es la interacción de arbitrariedad. Además, aunque no se menciona expresadamente el habeas corpus, el fallo sienta un precedente sobre los diferentes límites y alcances de su uso para impugnar así resoluciones judiciales, estableciendo así el entorno de sentencias de cumplir estándares de constitucionalidad para garantizar los derechos fundamentales que tenemos. En segundo, tenemos el impacto de esta sentencia en la protección de los derechos fundamentales, que es significativo. Al aclarar que las decisiones del Tribunal Penal eran arbitrarias y de carácter confidencial, que es un soporte lógico y legal, el TC actuó como un garante esencial para los derechos fundamentales, particularmente en el derecho de debido proceso y la motivación de resoluciones judiciales que se vienen brindando. La sentencia contribuye así a asegurar que las condenas penales se basan en un razonamiento judicial y verídica. En la tercera tenemos oportunidad y justicia de la intervención del TC. La intervención del Tribunal Constitucional fue oportuna y justa. Fue
Fue oportuna porque corrigió una situación en la que se había vulnerado los derechos y los principios constitucionales fundamentales, como la exigencia de la motivación de las resoluciones judiciales y la prohibición de la arbitrariedad. Fue justa también porque estableció la primacia de la Constitución al validar una sentencia que no cumplía con los estándares de un debido proceso legal y así asegurando una mejor protección de los derechos fundamentales y de las personas involucradas.